Hola mis amados hermanos, qué gusto volver a saludarles esta noche de martes para continuar con el tema que dejamos pendiente el día jueves anterior, y para esto vamos a ponernos en orden con nuestro Señor, vamos a orar, vamos a rogarle que sea con nosotros en esta noche. Padre, te damos muchas gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque hoy nos has permitido tener un día lleno de bendición, Señor. Y Padre, queremos agradecerte que hoy tengas a bien seguir dándonos la palabra, Señor, dándonos el alimento espiritual que necesitamos para seguir librando la batalla de esta guerra espiritual que tenemos día a día. Y te pedimos, Padre, que seas tú con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos la gloria y la honra porque solamente tú eres digno de merecerla. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, continuando con el tema de la guerra espiritual que tenemos pendiente, ¿verdad? Vamos a continuar después de que el día jueves nos quedamos ahí viendo cómo muchas ocasiones tenemos intereses equivocados que nos llevan a tomar decisiones en nuestra vida, en donde si hacemos lo que el enemigo quiere, pues vamos a estar muy lejos de la presencia de Dios. Esta tarde, noche, vamos a generar el comentario acerca eh, de lo que sigue a continuación. Recordamos que el enemigo siempre va a traer pensamientos materialistas, pensamientos del mundo, y nosotros ya no tenemos por qué estar cayendo en esa condición. Hoy vamos a tratar el punto acerca de los condicionamientos mentales. Si permitimos, hermanos, que Satanás persista en los pensamientos de depresión, de suicidio, de tormento, de acusación, de tristeza, ¿verdad? Puede llegar a provocarnos hasta enfermedades mentales muy severas. Y esto puede incluir desde un colapso nervioso o mental, o hasta varias condiciones mentales críticas reconocidas ya médicamente. Por lo tanto, Satanás puede poseer la mente de los no creyentes, recuerden eso perfectamente bien, y pues también de los que desgraciadamente han llegado a la condición de apostasía. Aquellos que alguna vez han conocido a Dios y luego se apartaron de Él, también tienen la oportunidad o la realidad de poder ser nuevamente poseídos por Satanás. Cuando el Espíritu Santo de Dios se aleja de la vida de una persona, pues hay un espacio vacío que queda, que propiamente le da una oportunidad al enemigo de tomar esos espacios y poseer la vida de una persona. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. El día de hoy vamos también a ver las estrategias espirituales de confrontación. Y aquí es a donde tenemos que llegar a la victoria en la mente que Cristo Jesús nos da. Y hay que reconocer el gran arsenal de armas que Satanás dirige y ha dirigido contra la mente humana. Y dejar sin conquistar estos pensamientos lleva a acciones pecaminosas. Cuando nosotros le cedemos el lugar a Satanás, hermanos, desgraciadamente nos lleva a condiciones pecaminosas. Por ejemplo, el odio propiamente puede llevar al asesinato. Pensamientos adúlteros pueden llevar a un acto de adulterio, por obvia razón. El divorcio comienza desde la mente, específicamente aquí en la mente es donde empieza la situación del divorcio. La codicia, hermanos, puede llevar hasta el robo, a secuestros, a acciones terribles. Y no hay duda, la mayor área de la guerra espiritual está en la mente. Pero no debemos temer, hermanos. Gracias a Dios, Él ha dado algunas grandes estrategias, muy, muy poderosas estrategias para vencer a los ataques de Satanás en nuestra mente. Y vamos a desglosar estas estrategias que el Señor nos ha dado para que nosotros, ¿verdad? Pongamos las cosas en el orden que debe de ser. Y nosotros primeramente debemos dejar que el Espíritu Santo indague en nuestra mente, que se meta a nuestras cabezas, ¿verdad? Y hurgue en nuestra mente para saber qué es lo que verdaderamente tenemos. Primero debemos pedirle a Dios que verdaderamente se meta a nuestra mente y nos revele las actitudes erróneas, los motivos equivocados que podamos tener y los pensamientos que han sido introducidos por el enemigo. Y es aquí donde podemos declarar lo que el salmista decía
en el Salmo número 139, versículos 23 y 24. Y dice la palabra de Dios: examíname, Dios, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Entonces, hermanos, en la medida que el Espíritu Santo nos va revelando ese tipo de cosas, de actitudes, de pensamientos, debemos actuar en consecuencia, conforme a esa revelación que se nos está dando. Debemos pedirle perdón a Dios por los patrones de pensamientos equivocados que lleguemos a tener, y debemos usar la palabra de Dios para desarrollar nuevos patrones de pensamiento. Es un poco difícil porque de alguna manera están tan arraigados nuestros pensamientos que pensamos que propiamente pues no nos damos cuenta de la magnitud de situaciones tan equivocadas que desarrollamos por mucho tiempo, porque se hace un estilo de vida. Pero cuando Dios viene a nuestra vida y nos empieza a mostrar todo eso, hermanos, nosotros tenemos que permitir que el Señor desmenuce correctamente todo eso, y que eso nos lleve solamente al arrepentimiento genuino, a hacer teshuvá, y de esa manera nosotros podamos venir al camino correcto en el Señor. Otro punto es que tenemos que usar nuestra armadura espiritual, hermanos. Dos piezas fundamentales de la armadura espiritual nos van a defender de los ataques en la mente por parte del enemigo. Ya hemos estado estudiando acerca de la armadura espiritual que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y fíjense que estas dos piezas de la armadura que nos pueden defender de los ataques hacia nuestra mente están allí en Efesios 6, versículos 16 y 17. Y una de las piezas es el yelmo de la salvación. El yelmo, recuerden, es como un casco, ¿verdad? Es usado sobre la cabeza e implica protección para nuestra mente. Y el apóstol Pablo no está solamente hablando de la salvación presente en Jesucristo, que puede realmente limpiar nuestras mentes. Él está hablando de la salvación futura, hermanos. Ahí en Romanos 13, versículo 11 dice: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Obviamente, desde el momento en que tú creíste en Jesucristo, pues estás más cerca del día en que Dios te llame a su presencia o que Cristo venga, ¿verdad? Yo tengo 16 años prácticamente desde que llegué a los pies de Cristo, y pues yo estoy a 16 años más cerca, ¿verdad?, de la salvación en Cristo Jesús. Pero también la salvación es nuestra esperanza para el futuro. Como creyentes que tenemos el yelmo de la salvación en el lugar correcto, ¿verdad?, en la cabeza, entendemos que Dios está obrando su propósito eterno de salvación. Y es por eso que tú y yo podemos declarar fácilmente que todo lo que nos sucede para bien, porque fuimos llamados para un objetivo específico de parte de Dios. Entonces, no nos va a causar ningún problema el pensar que los propósitos eternos de Dios de salvación están obrándose en nuestras vidas. Él no es molestado por los ataques del enemigo. Dios no es molestado realmente por los ataques del enemigo. Él tiene esperanza no solo para el presente, sino para el futuro también. La otra pieza de la armadura para protección mental es el escudo de la fe. Como pudimos aprender cuando estuvimos viendo acerca de las armas que Dios nos otorga, un escudo era una pieza de material muy pesado que un soldado sostenía enfrente de sí mismo, ¿verdad?, con el escudo, y evita que las flechas o cualquier material que fuera arrojado lo hirieran. Las flechas golpeaban contra el escudo y caían sin provocar ningún daño. Entonces, el escudo del soldado cristiano es llamado el escudo de la fe. La palabra fe no solamente se refiere a las verdades básicas del evangelio cristiano, sino también a nuestra confianza en Dios. Recuerden que hemos estado hablando y lo he estado repitiendo constantemente porque necesito que quede muy claro ese concepto de la fe, de la palabra emuná. Tiene 3 principios básicos que nosotros tenemos que tener ya bien claritos aquí en nuestra mente, hermanos, porque de esa manera es como nosotros realmente vamos a utilizar el escudo de la fe. El primer principio básico que tiene la palabra emuná o la fe verdadera es que debemos reconocer en todo momento
que todo, absolutamente todo proviene de Dios. No hay nada que provenga de otra fuente. Todo, absolutamente todo proviene de Dios. El segundo principio básico es efectivamente lo que acabamos de declarar en lo que dice Romanos 8:28, ¿verdad? Que todo lo que nos suceda siempre va a ser para bien. Entonces todo proviene de Dios y todo nos sucede para bien. Y la tercera, el tercer fundamento que tiene la palabra emuná es que todo tiene una enseñanza. Siempre va a haber algo que nos enseñe todo lo que nos sucede. Cualquier cosa que nos sucede, cuando nosotros venimos delante de Dios, nosotros podemos verdaderamente comprender cuál es el objetivo o la enseñanza que esto nos deja. Entonces, tenemos que tener la confianza en Dios. Esa es la fe verdadera, en que Él sabe por qué vienen las cosas para nuestras vidas. Otra pieza de la armadura espiritual es el cinturón de la verdad, hermanos. En Efesios 6:14, ahí nos los especifica perfectamente bien. Y la verdad de la palabra de Dios es la que nos defiende de cualquier acusación falsa que el enemigo traiga a nuestra mente. Ese es el cinturón de la verdad con el que tenemos que ceñirnos, ¿verdad? La verdad es la que siempre tiene que estar en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestra condición. Porque el enemigo desgraciadamente utiliza mucho el mejor armamento que él tiene a través de la mentira en contra de nosotros, con la acusación, con el hecho de que la mentira de Satanás venga a nuestra vida y nos haga dudar, nos haga desviarnos del camino, y es de lo que menos tenemos que nosotros hacer caso. Por lo tanto, esto nos lleva a usar la palabra de Dios. Siempre tenemos que usar la palabra de Dios para defendernos de los ataques del enemigo. Recordemos en la tentación de Jesús cuando Satanás usó inapropiadamente la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo confrontó el ataque con la palabra misma, con la bendita palabra de Dios. Cuando, por ejemplo, cuando Satanás viene con acusaciones de culpa, pues tenemos que aprender a usar ya la escritura. Cuando tú sientes en tu corazón, en tu mente, un ataque de culpabilidad, tenemos que echar mano de la palabra de Dios. Y en ese preciso instante, cuando ya sea que tú te sientas atacado por tu misma condición de culpabilidad o alguien más venga y te señale por cualquier acto que tú hayas cometido, puedes declararle lo que Romanos 8:1 dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando Satanás viene con sentimientos de tormento, tal como el temor, él va a usar distractivos, va a usar la mentira, pero tú tienes que usar la escritura de Dios, la palabra bendita de Dios. Y cuando viene un ataque de tormento como el temor, pues puedes declarar, por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, nosotros empezamos a echar mano de esa bendición y cuando empezamos a tener un ataque de temor, pues empezamos a declarar, tengo el amor de Dios y por lo tanto el amor de Dios echa fuera todo temor. Y el temor en el nombre de Jesús se va. Y así empezamos realmente a defender. Otro versículo que podemos citar, hermanos, es en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces allí empezamos realmente a vivir la experiencia de echar mano del dominio propio. Y en el nombre de Jesús, cualquier ataque de Satanás se frena y sale de nuestra vida. Y así es como nosotros vamos a experimentar la bendición de poder tener ese encuentro con el enemigo sin que salgamos nosotros lastimados. Cuando Satanás trata de desanimarte, puedes usar este verso, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo declaramos cada 8 días, hermanos. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y lo hemos hecho personal. El Señor me manda que me esfuerce y sea valiente. No temeré ni desmayaré porque Jehová mi Dios estará conmigo donde quiera que vaya. Entonces, estos versículos, hermanos, nosotros los podemos usar verdaderamente
como nuestra verdad, porque verdaderamente es eso. Entonces, cuando Satanás trae culpa falsa a tu mente, solamente hay que recordar. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y puedes usar todos los otros versículos sobre la mente, ¿verdad? Dados en la bendita palabra de Dios para batallar contra los ataques de Satanás en tu mente. Y ahí es a donde tenemos que vivir verdaderamente. Podemos entonces clamar por una mente sana, hermanos. Debemos clamar por una mente sana conforme a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y esto lo tenemos que hacer para eliminar pensamientos de tortura. Debemos clamar por la paz que es legítimamente nuestra. Juan 14:27 dice, la paz les dejo. Estaba hablando nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. O Filipenses 4:7 que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estos solamente son ejemplos de cómo podemos desarrollar todo un gran arsenal, hermanos, de escrituras específicas aplicables a los ataques mentales de Satanás. En la medida que día a día estamos estudiando la palabra de Dios, pues vamos a ir poco a poco identificando versículos específicos para defender nuestra mente contra la invasión del enemigo. Otra estrategia que yo podría darte es que ya gente, ¿verdad?, se ha dedicado a reunir una cantidad muy grande de versículos específicos para situaciones en particular. Entonces, también es conveniente utilizar de la bendita palabra de Dios las áreas en donde hay concordancias, ¿verdad? Y podemos llegar a los estudios o a los comentarios que nos llevan a hilar una serie de versículos para efecto de tener una defensa muy específica, tener un arsenal completo para poder nosotros defendernos acerca del ataque del enemigo. Cómo defender nuestra mente. Pero también aquí es donde importantemente tenemos que dejar que la mente de Cristo esté en nosotros, o sea, que haya el intercambio completo. Recordemos que nosotros hemos sido llamados para vivir un intercambio de vidas. Jesucristo intercambió nuestra vida por la de Él en la cruz del Calvario. Pero Él no solamente quiso que se quedara esa situación en la cruz. Él quiere que ahora, en verdad, nuestra mente sea de alguna manera intercambiada por la mente de Cristo. Y que la mente de Cristo esté en cada uno de nosotros verdaderamente. Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y ahí en Filipenses 2:5 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces las palabras haya pues significan permitir o propiamente abrazar para ti, ¿verdad? Hay que permitir que nuestra mente se vuelva como la mente de Jesús. Ese es el objetivo final de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios. Y la pregunta sería, ¿cómo era la mente de Jesús? Un proyecto para estudiar esta cuestión se provee en la sección de en el libro de Corintios capítulo 2 versículo 16. Y ahí podemos nosotros ver la realidad de lo que Dios habla en esa condición. Nosotros ahora debemos tener la mente de Cristo, hermanos. Es esa verdad. Es esa la realidad que debemos de vivir a partir de estos momentos. Debemos aprender también a ceñir los lomos de nuestra mente. La mente de Cristo, ¿verdad? Ahí es a donde tenemos que vivir. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro 1, versículo 13. Por tanto, ciñan, dice, los lomos de su entendimiento. Esto es algo increíble, es importante. Nosotros tenemos que aprender a sujetar nuestro entendimiento y permitir que la mente de Cristo sea en nuestras vidas. En el cuerpo natural, hermanos, los lomos son la parte central del cuerpo, es la espalda baja propiamente. Es el área que es lo más fuerte del cuerpo. Cuando uno se quiere ejercitar verdaderamente, lo primero que tiene uno que aprender a fortalecer es la espalda baja, el área abdominal.
todo este círculo, esta como especie de dona que se forma en la parte de la espalda baja, es lo que nos da fortaleza al resto del cuerpo. Entonces, como los lomos son la parte más fuerte del cuerpo, el apóstol Pedro nos está diciendo que debemos preparar nuestra mente para ser fuertes verdaderamente. Una vez más, es algo que tú haces, es algo que tú debes aprender a hacer. Dios nos está dando y nos está equipando con mucha información, pero el que tiene que ejercitarte eres tú. Yo me recuerdo cuando tuve la oportunidad durante mucho tiempo de hacer ejercicio de esa manera, pesado, en el gimnasio. El maestro que yo tenía es un señor ya muy avanzado de edad, pero que la verdad sí tenía una buena enseñanza. Y nos decía, lo primero que necesito hacer es fortalecer tu espalda baja, para que de esa manera puedas cargar el peso que necesitas cargar y desarrollarte. Pero él nos daba toda la teoría, hermanos. Y el que tenía que hacer las cosas era yo. O sea, en ese sentido, cada quien teníamos que verdaderamente ponernos a trabajar. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él nos da la teoría a través de la bendita palabra, ¿verdad? Él nos da la teoría a través de lo que estamos hablando en estos momentos, pero el que tiene que hacer las cosas, llevarlas a cabo, eres tú. Y esto nos tiene que llevar a que tengamos que atar los pensamientos erróneos y llevarlos cautivos. Se nos dice claramente en la palabra de Dios que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso lo habla la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Entonces, fíjense bien que debemos razonar algo muy particular. Si los pensamientos no fueran enemigos, no fueran unos enemigos, pues no habría necesidad de llevarlos cautivos. Hay que pensar nada más, vamos a hacernos una idea de cómo, ¿verdad? Un soldado lleva cautivo a un enemigo en el mundo natural. Lo ata y lo lleva hasta a donde lo encierran y a donde lo guardan por un tiempo determinado hasta que propiamente le hacen un juicio o determinan qué van a hacer con ese cautivo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender a aplicar estas ideas en el área espiritual, en la medida en que llevamos cautivos nuestros pensamientos como enemigos. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que verdaderamente se constituyen como enemigos en contra nuestra. Esa es la realidad. Cuando empezamos a tener pensamientos equivocados que el enemigo mete a nuestra vida, a nuestra mente, en ese momento los tenemos que considerar como lo que son, enemigos para nuestra vida. Y los tenemos que atar, los tenemos que cautivar y llevarlos presos hasta la obediencia a Cristo. Y debemos aprender a derribar también esos pensamientos erróneos. Una de las principales estrategias de enfrentamiento para proteger nuestra mente es la de derribar. Y fíjense bien que derribar algo significa arrojarlo con fuerza, aventarlo así, con autoridad. Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5, dice, aunque andamos en la carne, porque vivimos en esta carne, ¿verdad? No militamos según la carne, porque ahora estamos atendiendo a las cosas espirituales. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces tendremos que derribar imaginaciones malvadas que Satanás inserta en nuestra mente, pensamientos equivocados, cuando empezamos a tomar alguna consideración que pudiéramos hacer, hemos de derribar esos pensamientos que se levantan a sí mismos contra Dios. ¿Por qué? Porque muchos pensamientos, ¿verdad?, nos llevan hasta cuestionar si Dios es verdaderamente Dios o si lo que leemos en la palabra de Dios es lo que Dios de verdad quiere que hagamos. Tenemos que llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia del Señor Jesucristo. Y tú derribas al tomar conscientemente control de tu mente y rehusas convivir con ese tipo de pensamientos, con esos pensamientos que Satanás trata de insertar en tu mente. Y debes de tener en cuenta que tú debes derribarlo.
Otra vez te lo vuelvo a repetir. Tú debes derribar esos pensamientos. No es algo que Dios va a hacer por ti. Es lo mismo que el maestro, ¿verdad? Me enseñaba a hacer el trabajo físico, a levantar de alguna manera las pesas correctamente, a hacer la actividad correcta, pero el que tenía que hacer el trabajo era yo. Así es exactamente la misma condición. El que tiene que aprender a derribar esos pensamientos equivocados eres tú. Dios no lo va a venir a hacer por ti. Dios te está dando todas las herramientas como para que eches mano de todo esto y en el momento preciso hagas lo que debes de hacer. Y debemos pensar en estas cosas de una manera de cómo ceñir los lomos de nuestra mente, ¿verdad? Al pensar en asuntos mentalmente apropiados. Tenemos que aprender a hacer los cambios correctos. Si hoy estoy pensando en adulterar, en automático derribo ese pensamiento, lo llevo cautivo hasta la obediencia a Cristo y en el nombre de Jesús no más esos pensamientos. Mejor me voy a poner a leer la palabra de Dios, voy a ponerme a cantar salmos, voy a ponerme a platicar con los hermanos, voy a empezar a meter en mi cabeza información correcta, asuntos mentales apropiados que me eviten el estar pensando cosas que no me corresponden ya como un hijo de Dios. Si voy a empezar, hay gente que de verdad cuando está fuera de los caminos de Dios y su concupiscencia es al robo, desde que amanece empiezan a pensar cómo le voy a hacer y empiezan a planear, ¿verdad? Yo siempre he dicho que esa gente que se encarga de planificar un robo a un banco, de planificar un robo muy espectacular, que cuida hasta el último detalle, toma tiempos, checa cuánto tiempo se puede hacer la policía desde que la llaman hasta que llega al lugar de los hechos, hace una condición así, pero perfectamente bien planeada. Siempre he dicho que si utilizaran toda esa inteligencia, todo ese tiempo, toda esa energía para hacer el bien, nuestro mundo sería completamente diferente, hermanos. Entonces, nosotros igual. A lo mejor nosotros no estamos planeando cómo robar un banco, pero ¿cuántas veces tú te has puesto ya de verdad a planear qué es lo que vas a hacer equivocadamente? O te viene un pensamiento, un asalto de pensamientos y le empiezas a dar tratamiento. Y te vas de filo, te vas como hilo de media. ¿Cuántos jovencitos, cuántos adultos también de repente empiezan pensamientos de pornografía, de tengo que ver a ese cuerpo que me gustó, o esa muchacha que vi, o ese varón a ese hombre que vi, y empieza uno a maquinar propiamente, pues hasta que consuma uno el pecado, ¿verdad? Empieza uno a ver otra vez pornografía, cosas así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es cambiar el chip y empezar a pensar en las cosas que nos corresponden, en las cosas de Dios. Pablo lo dijo bien claramente, hermanos, en Filipenses 4:8, y lo voy a citar tal cual. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. ¿En qué tenemos que pensar? Otra vez lo vamos a repetir. Cuando empiezan esos ataques del enemigo, ¿verdad? Lo que tenemos que pensar en lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? La palabra de Dios. En todo lo honesto, lo que verdaderamente vale la pena, en los valores que nos hacen valer, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo que se pueda nombrar en cualquier lugar, donde haya algo de virtud, ¿verdad? Y donde haya algo digno de alabanza. En eso debemos de pensar, hermanos. Y debemos aprender a renovar nuestra mente. Efesios 4:23 así nos lo dice, renueven en el espíritu de su mente. Renuévense en el espíritu de su mente. Tú y yo tenemos que aprender a renovarnos así. Romanos 12:2 claramente nos dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, renovamos nuestra mente mediante la oración, la meditación de la palabra de Dios, mediante el cántico de salmos, mediante las pláticas que tenemos, ¿verdad?, como hermanos en Cristo, tomando en consideración la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo hace, animándonos los unos a los otros, ¿verdad? En cuanto declaramos
lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando damos testimonio a los hermanos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eso nos ayuda a tener una renovación de nuestra mente y no conformarnos a este mundo, no volver a meternos a esta condición del mundo. Y debemos aprender a animarnos a nosotros mismos en el Señor. Quiero decirles que David, el rey David, se animaba muchísimo a sí mismo delante del Señor, en el Señor. Fíjense bien en la primera carta, en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, David se angustió mucho, pero David halló fortaleza en Jehová su Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Nosotros debemos de experimentar la fortaleza que podemos adquirir cuando estamos en la presencia de Dios. Una vez más, tú debes tomar la acción, no Dios. Tú debes animarte a ti mismo en el Señor. No esperes a que otros lo hagan, hermano. Como cuerpo, ¿verdad? Estamos diseñados para apoyarnos los unos a los otros, para llevar nuestras cargas, para orar por nuestras necesidades, ¿verdad? Ahí en Proverbios 27, 17 es muy claro, hierro con hierro se aguza, se afila. Dice, así el rostro del amigo. Nosotros tenemos que aprender a ayudarnos en esa condición. No es lo mismo que tú trates de ver muchas cosas solo a que cuando también te apoyas de los demás. Pero no debemos esperar a que los demás hagan lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Tú tienes que aprender a hacerlo tú mismo con la ayuda de Dios. Dios te va a ayudar, Dios te va a impulsar, Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar el empuje. Pero quien verdaderamente tiene que hacer esto, hermanos, eres tú, soy yo, cada uno en su propia condición. Y debemos animarnos constantemente en el Señor. Debemos reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y eso nos tiene que proyectar hacia lo que vamos en el día a día. Nuestra fortaleza es Dios. Y Dios es el que nos ayuda para salir de esto. Debemos reconocer la fuente de confusión muchas veces, hermanos, porque la confusión no es de Dios. Dice la palabra en 1 Corintios 14:33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, ¿verdad? Así debe de vivir nuestra condición, nosotros como hijos de Dios, haciendo iglesia, sin confusión. Porque la confusión es de Satanás. Dios es un Dios, ¿verdad? Ordenado, Él no es de confusión, sino es un Dios de paz. Desde que la confusión no es de Dios, hermanos, desde ahí ya podemos empezar a rehusar, a aceptar el espíritu de confusión en nuestra mente. Cuando venga un ataque del enemigo a nuestra mente a través de la confusión, desde ese momento, en el nombre de Jesús, no te acepto, no acepto la confusión. Dios me ha dado un espíritu de dominio propio, el cual no puede aceptar la confusión porque yo no atiendo a un Dios de confusión, sino atiendo a un Dios de paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento tiene que venir a tu vida y de esa manera tú empiezas a salir propiamente de ese tipo de condiciones en las que el enemigo te quiere meter, confundiendo tu mente, confundiendo tu vida, confundiendo la situación. En el nombre de Jesús declara la verdad ante cualquier situación. Y entonces ahí es a donde nosotros nos tenemos que enseñar a controlar las puertas. Fíjense bien que en los tiempos del Antiguo Testamento, las ciudades estaban rodeadas de muros, estaban fortificadas, ¿verdad? Y lo hacían con el objetivo de protegerse en contra de los enemigos. El enemigo venía y atacaba, pero el muro, ¿verdad? La fortificación, pues obviamente protegía las ciudades. Pero los muros tenían puertas, obviamente, en donde la gente tenía que entrar y salir, porque obviamente una cosa es una ciudad fortificada, pero otra cosa es la extensión del pueblo, o sea, de la ciudad propiamente, en donde había los campos de cultivo, en donde podían sacar a pastar a sus animales. Entonces la gente tenía que entrar y salir, y para eso existen las puertas, ¿verdad? Entonces, los muros simplemente tenían que ser puestos con algunas puertas que eran controladas por los guardias en aquel momento, y los guardias controlaban las entradas, las salidas de la gente. Es como ahora, ¿verdad? Los países ponen sus muros fronterizos o sus garitas fronterizas y pues los guardias de cada nación están en custodia, controlando la entrada de la gente que visita el país y de la gente que sale de ese país.
Exactamente lo mismo, hermanos. Entonces, quien quiera que controlara las puertas de la ciudad, pues propiamente controlaba la ciudad. Es como muy lógico, ¿no? Entonces, es una situación muy similar la que existe en los términos de controlar la mente, porque aquí están las puertas. Aquí es a donde el enemigo puede entrar, aquí es a donde el enemigo puede hacer de las suyas. Las puertas a tu ser más íntimo son propiamente los 5 sentidos. Empiezan por la mente, pero también está la vista, está el olfato, está el sentido del tacto, el sentido del gusto y el oído. Entonces nosotros tenemos que aprender a controlar esas puertas. Es importante que no permitamos que nada que tenga la habilidad de destruirnos desde adentro pueda entrar. Acuérdense lo que sucedió con el caballo de Troya. Fue algo que se relata en la historia griega, ¿verdad? Helénica, pero ¿qué fue lo que sucedió? Aceptaron un regalo pensando que era de buena fe, de buena manera, y dejan entrar el caballo a la ciudad, cierran las puertas propiamente, el caballo ya estaba dentro y ahí venía la infección, ahí venía propiamente el problema. Gente que después pudo abrir la puerta y entran los demás y destruyen. Eso es lo que hace el enemigo en muchas ocasiones. Permites tú que venga un regalo aparentemente inofensivo a tu vida, vengan pensamientos aparentemente inofensivos a tu vida, vengan situaciones aparentemente inofensivas a tu vida. ¿Y qué es lo que sucede? Que una vez que entran, ya están controlando la condición, porque fácilmente pueden atacar desde adentro. Y cuando una ciudad es atacada desde adentro, hermanos, pues desgraciadamente ahí se pierde la habilidad de mantener esa ciudad bajo control. Esto significa, hermanos, que debemos controlar nuestra naturaleza carnal, evitar que las cosas que puedan abrir la mente, las puertas de nuestra mente, se puedan activar dentro de nosotros. Y fíjense, esto incluye, por ejemplo, situaciones como las drogas, el alcohol, porque eso reduce nuestra habilidad de pensar y de responder. No estamos en nuestros cabales cuando estamos siendo influenciados por el alcohol, por las drogas, por pensamientos críticos. ¿Mm? La pornografía, por ejemplo, inspira relaciones pecaminosas y hasta crímenes sexuales, hermanos. El otro día estaba viendo un reportaje de un tipo que atraparon y había violado a alrededor de 150 jovencitas. Y todo empezó porque veía películas pornográficas en donde desgraciadamente él veía el sufrimiento técnicamente que desarrollaban en un tipo de pornografía muy agresiva y él empezó a desarrollar esa conducta y lo llevó a generar grandes problemas. Imagínense, a más de 150 familias, la clase de tristeza, de dolor que provocó. Y todo es ¿por qué? Porque empezó con un pensamiento. Algo que entró a su mente, abrió la puerta de sus pensamientos y el enemigo entra, miren, pero con todo. Por ejemplo, cierta clase de música, hermanos. Muchas ocasiones piensan que cuando les dice uno a los jóvenes, sobre todo en estos tiempos, no escuches ese tipo de música, empiezan a señalarnos como religiosos, como fariseos, como, ah, ya vas a empezar. Hay clases de música, hermanos, que se consagran propiamente desde que se están ideando esas tonalidades, esas letras, se consagran a Satanás y a sus huestes, al mundo de maldad. Y entonces vienen eso y atacan a la vida de nuestros jóvenes y por eso después vienen a tener conductas equivocadas. ¿Por qué creen que ahora los jóvenes constantemente agreden a los padres, ya no quieren tener la sujeción, se desbalagan completamente? Porque todo empieza aquí en la mente, en una situación de un tipo de música que están escuchando y que los pone como tontos, ¿verdad? Con ese sonsonete todo el tiempo, tum, 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 tum. Y eso provoca muchas situaciones críticas. Por ejemplo, la brujería. ¿Cuántas veces hay gente, hermanos en Cristo, que desgraciadamente todavía se atreven a ir a visitar al brujo a ver qué les va a decir para el futuro o a ver qué pueden hacer porque no les ha salido muy bien las cosas y entonces empiezan a dudar del poder de Dios y piensan que los brujos tienen mayor poder de Dios?
actividades acerca hasta de la cultura propia, de la filosofía humana, ¿verdad? Todo eso son controles mentales que abren las puertas de nuestra mente, hermanos. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Debemos quitar todas las obras de la carne y permitir a Dios desarrollar en cada uno de nosotros el fruto del Espíritu Santo. Todo eso lo podemos ver ahí en Gálatas 5 del versículo 19 al 26 completo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre, gozo y amor. Entonces, son 9 gajos, hermanos, que tenemos que aprender a desarrollar. Cuando venimos a los pies de Cristo, cuando tenemos el nuevo nacimiento, Dios nos dota propiamente de ese fruto. Ahora, es nuestra responsabilidad provocar que ese fruto se desarrolle en nuestras vidas. Cuando se desarrolla el fruto del Espíritu Santo, empezamos verdaderamente a vivir la experiencia de no ceder a los ataques del enemigo, a los ataques mentales que el enemigo hace a nuestras vidas. Si tú cedes, puede que Dios no intervenga. ¿Por qué? Porque tú lo estás permitiendo. Veamos, podemos ver lo que dice Romanos de capítulo 1, del 18 al 32. Es muy extenso para leerlo ahorita, pero ustedes lo pueden leer. Y es ahí a donde se nos hace entender cuál es la condición del hombre que atiende a la carne. Dios lo entrega a relaciones equivocadas, lo entrega a condiciones en donde desgraciadamente se pierde. Ahí habla mucho acerca del lesbianismo, el homosexualismo, de cómo las mujeres dejan su uso natural, el hombre deja el uso natural de la mujer y mantiene relaciones sexuales de hombre con hombre, mujeres con mujeres y cosas de esa naturaleza. Y Dios nos entrega a esa mente reprobada para que el enemigo haga de las suyas con cada una de esas personas que desgraciadamente dejan que intervenga el enemigo y evitan que Dios intervenga en sus vidas. Dios algunas veces no va a estorbar a las personas en aquellas cosas a las cuales ellos ceden voluntariamente. Si tú estás cediendo en un área de tu vida voluntariamente, desgraciadamente ahí tú le estás impidiendo a Dios que obre. Y no es porque Él no pueda orar, no tenga el poder suficiente, pero recuerda que Dios te ama y Dios siempre es un caballero en donde Él va a respetar tus decisiones. Te dio un libre albedrío y Él no va a contradecirse. Entonces ahí es a donde tú y yo tenemos que pedirle a Jesucristo que nos ayude. Levantar nuestras manos al cielo. Si ahorita te está cayendo el 20 de alguna condición en la que tú no debes de estar, sea alcoholismo, drogadicción, sea pornografía, sea mentira, lo que realmente tú puedas estar viviendo, adulterio, lo que puedas tú estar viviendo, es ahí donde le puedes decir, Señor Jesús, ayúdame, ayúdame, yo ya no quiero ceder esta área de mi vida al enemigo. Y entrégasela al Señor. Y vas a ver que Dios en su amor va a venir. Es cuando tú y yo le podemos decir, Espíritu Santo, ven a mi vida. Ayúdame en el nombre de Jesús. Ayúdame porque yo lo necesito. Hay que recordar aquella profecía del Antiguo Testamento con relación a la cual nuestro Señor Jesucristo dijo que Él controlaría las puertas de su enemigo. Que las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Entonces Él va a controlar las puertas para que el enemigo no venga a nuestra vida. Pero debemos dejarle tomar ese control sobre tus puertas mentales, sobre tus puertas espirituales. Porque si tú le quitas el control a Jesucristo tomando decisiones equivocadas, hermanos, pues entonces Él te va a respetar y va a decir, ok, tú así lo quieres vivir, yo te respeto. El día que tú me necesites, yo siempre estoy aquí con los brazos abiertos para ti. ¿No te basta? Y en cualquier momento de nuestra vida, hermanos, se los digo con la conciencia clara. En cualquier momento cuando nosotros venimos como el hijo pródigo y decimos, Señor, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios mismo, te pido que me perdones, el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Y lo primero que va a hacer, va a venir en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Nos va a cambiar de ropa, nos va a poner anillo, nos va a hacer fiesta,
va a ser lo que Dios tiene preparado para cuando tú y yo tomamos la decisión de entregarle verdaderamente nuestra vida a Cristo, de reconocer nuestros errores y decirle: Señor, he pecado contra ti, perdóname, ayúdame. Y ahí es a donde nosotros debemos llevar que nuestros pensamientos perseveren en Dios. Perseverar es ser constante, es estar en el día a día, en todo momento, a cada momento, en cada segundo de nuestra mente, de nuestro tiempo, tenemos que estar perseverando en Dios. Debemos mantener nuestra mente perseverando, centrada en Dios, pensando en Dios. Porque si nos desviamos, hermanos, desgraciadamente es ahí donde el enemigo, ¡pam!, nos gana. Isaías 26:3 es muy claro cuando dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiemos en Dios, hermanos, perseveremos en Él. Y nos vamos a dar cuenta de la gran bendición que tenemos cuando Él quita de nuestra mente todo estorbo, toda basura, todo lo que nos impide verdaderamente vivir plenos y felices, porque para eso fuimos creados. Y esa es una gran promesa que Dios hace. Y recuerden que Dios siempre va a cumplir sus promesas. Él no es hijo de hombre para que no cumpla una promesa. Y Él va a respaldar su palabra. Él va a respaldar lo que Él inspiró que fuese escrito en la bendita palabra de Dios. Entonces, si mantenemos nuestra mente centrada, enfocada en Cristo Jesús, en Dios mismo, podemos tener paz a pesar de cualquier ataque que el enemigo quiera traer a nuestra vida. En el nombre de Jesús, esto es lo que debemos pensar, es lo que debemos hacer. Dios nos está dando armas, hermanos. Por lo tanto, yo les animo, de verdad, es una predicación de animación a que podamos mantener perseverando nuestra vida centrada en Dios, centrada en Cristo Jesús, bien enfocados, y van a ver que los ataques del enemigo cada vez van a ser más distantes. Resiste al diablo, dice la palabra de Dios, y él huirá de ti. Va a llegar el momento, hermanos, que el enemigo ya no tenga nada que hacer en contra nuestra. De verdad, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que gobierne nuestra vida. Entreguemos todos nuestros pensamientos, toda nuestra verdad, toda nuestra condición. Entreguémosla a Dios. Y el Dios de paz traerá vida de abundancia a cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta enseñanza que nos das. Nos estás advirtiendo, Señor, nos estás proveyendo de información técnica muy especial y muy favorable para nosotros. Nos estás enseñando cómo es la guerra espiritual que no vemos, pero que verdaderamente estamos viviendo en el día a día. Nos estás dando armamento, Señor, nos estás dando una armadura que también nos ayuda a defendernos, pero también nos ayuda, Señor, a poder atacar en contra de nuestro enemigo a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, te rogamos el día de hoy, Padre, que ayudes a cada uno de mis hermanos que está pasando por situaciones en donde su mente está siendo gobernada de alguna manera por pensamientos equivocados. Hoy, Señor, atamos todos esos pensamientos, por fe los atamos y los llevamos cautivos hasta la obediencia de tu Hijo amado Jesucristo. Hoy te queremos rogar, Señor, que nos ayude, Señor. Y declaramos esta bendita palabra en nuestras vidas, que tú nos guardarás en completa paz, porque desde hoy, Señor, decidimos llevar nuestros pensamientos perseverantes en ti, y porque hemos confiado en ti, Señor, y porque tú cumples tus promesas, hoy las hacemos vivas en nuestras vidas. Yo les pido, hermanos, que reciban esta bendición en el nombre de Jesús. Alcen sus manos al cielo y aprendamos a recibir de parte de Dios lo que Él quiere darnos. Que el Señor gobierne nuestras vidas, que el Señor nos guíe por la verdad, por la justicia, que nos lleve por las rutas que Él trazó para nuestras vidas y que seamos verdaderamente felices. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros te rogamos, Padre, todo esto. Te pedimos que vengas a nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, que nos levantes con poder y autoridad sobre el enemigo, Señor, que todos nuestros pensamientos vayan cautivos hasta tu obediencia, Señor, y que en el nombre de Jesús nosotros podamos recibir la bendición que tú has querido traer a nuestras vidas desde el principio de los tiempos, Señor. En el nombre de Jesús, a ti te damos la gloria, la honra, Señor, porque solamente tú eres digno de merecerla.
Padre, te damos muchas gracias por esta noche, Señor, por esta enseñanza, por la bendición de tu palabra, por la bendición de tu Espíritu Santo en nosotros. A ti damos la gloria y la honra, Padre, porque solo tú eres digno de merecerla, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, que pasen una excelente noche. Nos vemos el jueves, primero Dios, con otro segmento de esta enseñanza, y que el Señor se siga glorificando a través de su palabra en cada uno de nosotros. Pongamos por obra lo que estamos aprendiendo, hermanos. Les amo en el Señor, que tengan una excelente noche. Dios les bendiga.